Bueno, para comenzar hablando sobre el libro, yo creo la pregunta más general que tiene que ver con el título del libro, que al terminar el texto de ustedes, me da la idea que hay una resignificación del concepto revolución. Justamente está en el título, la revolución reflexiva, porque si nosotros hablamos de revolución, quizás se nos viene a priori hechos recientes como el estallido social, donde nos vamos quizás a palabras como revuelta, por ejemplo, pero en el libro ustedes lo usan de otra forma. ¿Cómo ustedes abordaron esta resignificación del concepto revolución? Cambiar la orientación de la reflexión en 180 grados o más. O sea, el hacernos cargo de que no podemos continuar reflexionando de una sola manera, como lo decíamos antes, y nos encontramos con que generamos un vivir de pobreza, de discriminación, que se hizo aparente, ¿no? Porque no es que no fuese visible, pero no era aparente para el vivir mismo, hasta que poco antes con que empezara la pandemia, o cuando ya empezaba la pandemia, con manifestaciones populares, digámoslo así, públicas, sobre una queja. Y las quejas son siempre muy interesantes porque le dicen a uno dónde lo que uno está haciendo no está bien. Entonces eso nos llevó a remirar nuestro mundo y en ese remirar darnos cuenta que tenemos que cambiar el mirar, la orientación del mirar, cambiar los fundamentos de nuestras preguntas, el modo de contestarlas, etcétera. Y eso es lo que significa en el fondo esto de revolución reflexiva. Yo creo, Iván, que esto partió con metrística. Esto partió el año 98, 2000, cuando yo le dije a Humberto que me había dado cuenta que todo dolor y sufrimiento era de origen cultural. Como Bateson decía, la gran tragedia humana es epistemológica. Epistemológica, desde donde conocemos, miramos y decidimos el mundo. Entonces, cuando yo me di cuenta que todo dolor es de origen cultural, estaba diciendo algo que tendría que ver con hay que cambiar el sustrato epistemológico de donde hacemos lo que hacemos. Y Humberto lo había hecho en el laboratorio cuando cambia la pregunta del ser a la pregunta por el hacer. Entonces, yo en ese momento yo quise salir a la Casa de Moneda con pancartas para cambiar la cultura. O sea, yo quería hacer una revolución en ese momento. Yo quería, y yo decía, si salgo yo con una pancarta, otro como la niñita Humbert, sí, alguien me acompañará, digamos. Entonces, nosotros hemos sido en ese sentido revolucionarios desde que partió Matrística, en cómo hacemos lo que hacemos, porque nosotros invitamos a un nuevo modo de pensar, a un nuevo modo de pensar el mundo, a un nuevo modo de hacer las cosas. De hecho, Jimena, justamente quería como ir adentrándome ya en lo que van desarrollando capítulos avanzados del libro. Por ejemplo, el rol del profesor en el capítulo Somos Frente de Onda. Tú hablabas del modo de pensar. Bueno, ¿cómo se cambia el modo de pensar para no seguir haciendo lo mismo? O sea, volver a lo que estaba previo a la pandemia, al estallido social, que estas revoluciones no hayan sido, digamos, en vano. La importancia ahí del maestro, la maestra en el aula, la formación de profesores. Lo escuchaba también a ustedes decir que la educación es una transformación en la convivencia, pero digamos esto en la práctica, para los que nos escuchan, ¿cómo se puede cambiar el modo de pensar y no seguir haciendo lo mismo? El modo de pensar se cambia cuando yo pienso el pensar que estoy pensando y las consecuencias que ese pensar tiene. Si seguimos pensando de la misma manera, si seguimos pensando en política de la misma manera, si seguimos pensando como pensamos, miramos y hay cambio climático, miramos, porque esto no empezó ayer, Iván. Esto empezó mucho antes de que tu papá y tu mamá nacieran y tus abuelos nacieran y tiene que ver como, por eso tiene que ver con la epistemología, tiene que ver con cómo pensamos el mundo y cómo se cambia eso, cómo se transforma eso con una nueva manera de relacionarnos y entender cómo operamos como seres vivos y como seres humanos, entendiendo que no hay una realidad independiente, por ejemplo, del operar del observador. No hay una realidad independiente del operar del observador. O sea, cuando yo digo es culpable el profesor, es culpable el sistema, es culpable... No, a ver, soy yo. A ver, ¿dónde estoy yo ahí? Entonces, es
cambiar, es un reseteo psíquico. Vamos a ponerlo en esos términos. ¿Y cómo se hace? Como un reseteo del computador, digamos, lo mismo. Sí. Claro, un reseteo psíquico lo llamo yo. ¿Cómo operamos como seres vivos y como seres humanos? Porque la experiencia misma no distinguimos entre ilusión y percepción. ¿Qué consecuencias tiene eso en nuestro vivir cotidiano? El que seamos sistemas determinados en nuestra estructura. Es que es un hecho biológico que yo no puedo especificar lo que el otro escucha de lo que yo digo. Que yo no le informo nada a nadie. Que solo puedo gatillar un proceso determinado en el que escucha. A ver, ¿qué me está diciendo? Si, yo no tengo idea de lo que tú estás escuchando de lo que yo estoy diciendo. Solo estoy gatillando un proceso determinado en tu hechura. Entonces cuando nosotros vamos al aula y vamos como profesores, le estamos enseñando a los niños algo, le estamos informando algo, o estamos generando una relación. ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Dónde ocurre la conducta? ¿Dónde ocurre el lenguaje? ¿Dónde ocurren las emociones? En la relación. No ocurre en el cerebro. Ese es el reduccionismo, de que todo ocurre, el reduccionismo de la neurociencia, que todo ocurre en el cerebro. No, o sea, sin cerebro no ocurre nada, pero no todo ocurre en el cerebro. Las cosas ocurren en la relación. El vivir ocurre en la relación. Por lo tanto, todos los fenómenos que tienen que ver con la realización del vivir de las personas ocurren en la relación. Por supuesto que el cerebro está ahí y está participando, pero el fenómeno de la relación ocurre en la relación. A la conversación ocurre en este encuentro de nosotros contigo, no en tu cerebro y en el mío o el de Jimena, aunque cada uno entiende lo que entiende y se va transformando. Lo interesante es cómo se va transformando el convivir en la medida que nos respetamos y nos escuchamos para ir entendiendo desde dónde el otro está diciendo lo que está diciendo. Si no entiendo desde dónde lo dice, de dónde piensa que él o ella que es válido, no lo entiendo. Y todo esto empieza, en el fondo, porque son diferentes historias, pero empieza hace 20.000 años. hace 20 años del encuentro de Jimena, cuando va a verme, conversar conmigo y me dice: doctor, he hecho un descubrimiento. Las personas que me consultan en mi quehacer profesional de consejera familiar me muestran que el todo dolor por el cual se pide ayuda relacional es de origen cultural. Entonces a mí me dice algo que tiene que ver con lo que yo escucho, pero lo que yo escucho no es independiente de la historia, que ya teníamos un poco una historia juntos, pero era poco. Me muestra una cosa que para mí es notable, que hay una unidad entre lo biológico y lo cultural. En el capítulo El hacer del científico, ustedes dicen: consideramos un error decir que la ciencia y la tecnología buscan el progreso como un valor en sí mismo. El motivo del vivir del ser humano es ser inteligente, no podemos escudarnos en que la labor del científico es solo aumentar el conocimiento. ¿Creen ustedes que la comunidad científica se olvidó que es parte de un todo? ¿Lo cegó quizás la desesperación o se sigan a propósito? ¿Qué piensan ustedes respecto de eso, la idea que desarrollan en el capítulo El hacer del científico? No es una ceguera a propósito, es circunstancial histórica. Porque históricamente nosotros los seres humanos nos hemos encontrado con la pregunta sobre cómo conocemos eso que está ahí, ese mundo que está fuera de nosotros. Y hay toda una historia filosófica, biológica, reflexiva sobre cómo es. Pero resulta que descubrimos en el momento en que empezamos a explicar cómo es que podríamos estar distinguiendo algo externo a nosotros, con que de hecho no podemos distinguirlo. Que lo que hacemos surge con lo que hacemos y no podemos decir que preexistía antes. El conocer es un hacer. Si tú dices que sabes algo y la persona con la cual estás te pregunta cómo lo sabe, tú siempre contestas con un hacer. Mira, si tú haces esto y esto, pasa tal cosa. Entonces el conocer es un hacer. Fíjate tú qué importante darse cuenta de eso. Porque si tú me preguntas qué es realidad,
lo que aparece con lo que hacemos. Entonces, completamente distinto a darse cuenta de que somos generadores de los mundos que aparecen con lo que hacemos, a pensar que estamos descubriendo un mundo que está allá, pero cuando queremos mostrar cómo vemos el mundo que está allá, resulta que no podemos verlo porque ese mundo no nos dice cómo es. Ahora, una de las principales bases del conocimiento, de la ciencia, es el método científico, una cuestión que muchos consideran el solo hecho de cuestionarlo como algo sacrílego casi, pero desde Matrística piensan que el método científico lo que hace es explicar las coherencias de lo que hacemos, esto aparece en el libro, con las coherencias de lo que hacemos. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes con el método científico, en este cuestionarse, en esta revolución? ¿Podría incluso entrar un cuestionamiento a la propia base de todo el conocimiento, como lo es el método científico, que es algo que damos por sentado a veces, como podría ser un principio medio dogmático el método científico? No, pero es que el método científico hace eso. Sí. Busca una experiencia y quiere entender cómo sucede. Entonces la describe y ves qué otras cosas tendrían que pasar si pasa como tú dices. Deduces eso. Y de esa deducción deduces también otras acciones que deberían producir otra experiencia. Entonces estás todo el tiempo explicando las coherencias de lo que haces con tu vivir con las coherencias de lo que haces con tu vivir. Claro. Con la diferencia que metafísicamente, por así decirlo, epistemológicamente, los científicos hemos pensado, yo también en algún momento en mi historia, que había un mundo externo allá que teníamos que conocer. Y que ese mundo externo nos decía cómo era. Pero cuando yo estudié cómo el mundo externo me diría cómo era, me doy cuenta que no me puede decir cómo es, porque lo único que hace es gatillar en mí algo determinado en mi hechura. Entonces eso lleva a un cambio epistemológico, como señala Jimena, fundamental. Ya no es lo que está allá, sino que lo que hacemos, que es distinto. Y si tú miras, toda la ciencia se funda en coherencias de haceres. Pero bueno, el cuidado de que sea impecable la observación y los haceres que se hacen sean deducibles de lo que se observa en el hacer. Jimena, ¿iba a decir algo? Claro, iba a decir que como tú dijiste, claro que es un cambio enorme, porque además te cambia toda epistemología que se precie de tal, tiene una filosofía que también la contiene, ¿no es cierto? La pregunta de la filosofía hasta el día de hoy es la pregunta por el ser. El ser de la cosa, el ser de la cosa y, bueno, podríamos decir que Heidegger llegó más o menos cerca y dijo, la flor me florea, sí. ¿Cierto? Sí. Pero había una flor que estaba independiente de él que le floreaba. Para él. Para él. Y aquí no hay ninguna flor independiente que me florea. No sé si me entienden. Entonces, la pregunta tradicional de la filosofía ha sido por la pregunta por el ser. Y el ser es inaccesible. El ser es un ser siendo. Entonces, cuando cambiamos la pregunta del ser por el hacer, te cambia todo. Te cambia todo. Entonces, cuando Humberto de chico se preguntaba, ¿qué es lo vivo que muere? Y un día un alumno le dice, bueno, si usted dice hoy día que los seres vivos surgieron hace 3.800 millones de años, ¿cómo me puede decir hoy? Claro, usted tiene que saber ahora qué es un ser vivo. Claro, tiene que saber ahora qué es un ser vivo para que me diga hoy. Que comenzaron hace 3.800 millones de años. Y yo me pongo a buscar qué es un ser vivo. Resulta que no teníamos idea de qué era un ser vivo. En ese momento se decía que un ser vivo era todo lo que se movía. Si tú buscas la historia te vas a dar cuenta que había montones de miradas o teorías que decían que era un ser vivo. Pero cuando Humberto se hace la pregunta, ¿qué es un ser vivo? Él no quería explicar, no quería, ¿cómo se dice? No quería dar cuenta de un ser vivo independiente de él, no quería describir un ser vivo. Porque yo puedo describir un ser vivo, mire, se mueve, hace... No,
que no quería describir un ser vivo, quería decir, si yo hago esto, esto, esto y esto, resulta un ser vivo, que es diferente. Claro, ¿qué tiene que estar pasando ahí para que lo que resulte es un ser vivo? Mm. Y entonces me puse todo el resto de mi vida a buscar la respuesta a esa pregunta, hasta que la encontré. En 1961. Que fue la autopoiesis molecular. ¿Y la autopoiesis molecular qué dice? Que nos generamos a nosotros mismos. Sí. Que somos sistemas cerrados y que nos generamos a nosotros mismos. Somos sistemas moleculares que se interactúan, transforman, cambian y el resultado es siempre el sistema molecular que se interactúa, se transforma y cambia, que se produce a sí mismo. Humberto, Jimena, nos queda poquito tiempo y quería cerrar con una reflexión en torno a la muerte. En el libro dicen que el crecimiento exponencial de la población es la amenaza más compleja de todas para nuestra especie y además de cambio climático, se debe regular la natalidad. Hay varias reflexiones que se desprenden de esa afirmación. Y la pandemia nos ha obligado a reflexionar justamente sobre lo que le decía hace unos segundos, sobre la muerte, o al menos la tenemos presente en el día a día. ¿Qué efectos creen que va a tener a largo plazo la mortalidad de esta pandemia en nuestra sociedad? La muerte que la hemos tenido tan a flor de piel durante más de un año ya. Yo creo que va a dejar de ser tabú para poder empezar a conversar de ella como tendría que haber sido siempre, porque en el momento que hay vida, hay muerte. O sea, son una cara de una misma moneda. Por eso cuando alguien dice usted está a favor de la eutanasia, se ocupan palabras raras como a favor. O sea, como, mire, yo estoy a favor de... No es que no esté a favor de nada, sino que si una persona, podría estar en el carnet incluso, una persona dice, si yo no estoy en condiciones de vivir una vida digna, no quiero estar conectado a una máquina, yo prefiero una muerte, como digna. Se dice, digna también, claro. Y lo mismo pasa con el aborto, cuando se pregunta, ¿usted está a favor de las palabras, por favor, a favor? No es que me ande diciendo, claro, nadie se quiere hacer un aborto, no, sino que si en las tres causales y todo, si una mujer decide desde ella, porque por las circunstancias de vida que le tocó, decide desde ella en ciertos meses también, que sea el borde, de no seguir con ese embarazo. Entonces, la muerte hoy día es un tema que antes no estaba en la palestra. Hoy día vemos en la India cómo la quema de esta cantidad de personas. Hemos visto fosas comunes. Entonces, tenemos que hablar de la muerte porque es parte de la vida. No es algo que apareció ayer. Entonces, como que empieza a sensibilizarse el mundo a cuestiones que estaban como escondidas, como debajo de la alfombra, como que de las que no se hablaba. Empieza a sensibilizarse el mundo, por eso decía, estábamos ciegos e insensibles a conversar situaciones que son parte de la vida y que eran tabú. Entonces, yo creo que la pandemia vino a sacudirnos súper fuerte en nuestras creencias, en nuestros valores, en nuestras conductas éticas también. Claro, y nos mostró cómo somos responsables de los mundos que vivimos. Porque todas las cosas que están pasando tienen que ver con cómo hemos estado viviendo todo este tiempo. Claro, entonces resulta que el mundo no está ya pasando. Es lo que aparece con lo que hacemos. La realidad es lo que aparece con lo que hacemos. Si hacemos las cosas de esta manera, aparece tal cosa. Si las hacemos de esta otra manera, aparece otra cosa. Entonces nos hace responsables. Los seres humanos somos responsables del devenir histórico evolutivo del planeta, de Gaia, de la biosfera. Antes pensábamos, no, si todo eso pasa allá y nosotros lo observamos nomás. No, al escoger un hacer, escogimos un curso de variación y transformación de la biosfera, de Gaia.
de GEA, de todo el sistema, como pasa efectivamente, como se ve aparentemente con el cambio climático, de todo el sistema de mantención de la corteza terrestre que hace posible la realización de los seres vivos. Y junto con esto de la evolución que habla el Doc, también podemos cuestionarnos la selección natural. ¿Se adapta el más apto o se adapta el apto? Claro, cuando Darwin propone, y esta no es una crítica a Darwin, es una referencia al momento histórico en el que él está pensando. Él se da cuenta que tiene que haber sobrevida diferencial. Y su pregunta es, ¿qué es lo que hace que la sobrevida sea diferencial? Tiene que ver con las condiciones de vida, que no todos los organismos se encuentran con las condiciones adecuadas para conservar su vivir. Entonces los que están más aptos para lo que está ahí apareciendo, sobreviven. Pero el error está en que los seres vivos no se adaptan, existen en adaptación. El ser vivo existe solamente en tanto se encuentra con su nicho ecológico que aparece con él. El nicho ecológico aparece con el ser vivo. Y mientras esté esa coherencia operacional entre el ser vivo y el ámbito de existencia que lo hace posible, va a vivir. Y se deslizará en la tangente de la conservación de su vivir, no adaptándose a un medio nuevo. No hay nichos vacíos en ninguna parte, sino que en el nicho que va surgiendo y se va conservando en la realización de su vivir. Bueno, Jimena, muchas gracias. Humberto también, de nuevo, Jimena Dávila, tú mismo lo decías, epistemóloga de vocación, y Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias, ambos cofundadores del Instituto Matrística y coautores del libro La Revolución Reflexiva, que lo pueden encontrar en Busca Libre, en Antártica, en la Feria Chilena del Libro, y las redes sociales de Matrística son @Matrística en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por darse el tiempo de conversar con Radio USACH. Gracias a ustedes y gracias a ti por la conversación. Gracias a ti por tu gentileza. Abrazo grande. Igual. Gracias.